podemos establecer que la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó el martes un acuerdo para pedir al presidente Nicolás Maduro que rompa relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el Reino de España. Esto a raíz de que en el Congreso de los Diputados se votaron en contra del gobernante del Partido Socialista Obrero Español de reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia, que fue declarado por ellos ganador en las pasadas elecciones del 28 de julio. Esto fue presentado por el diputado Pedro Infante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, por sus siglas PSUV. Además, se aprobó a mano alzada tras ser respaldado por el presidente de ese órgano. Ahora bien, ha establecido ahora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que a través de las instituciones del Estado, a través de los entes y los órganos, las instituciones que supuestamente deben ser democráticas, están todas a su favor. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues han pasado varias cosas. Lo primero es que a petición de las personas que hay en Venezuela, familiares de detenidos tras las elecciones denuncian que sufren torturas, comidas en mal estado y deterioro en la salud. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Aparte de esto, Edmundo González Urrutia se reunió ¿con quién? Con uno de los miembros de la Comisión Nacional Electoral, específicamente Juan del Pino, que establece que hubo prácticamente un secuestro de las actas y que debieron de develarse las actas. Estamos hablando de un miembro de la Comisión Nacional Electoral. Aparte de esto, como Edmundo González Urrutia fue declarado ganador o ha sido declarado ganador por varios países, por los poderes legislativos o parlamentos de muchos países, se diferencia con Juan Guaidó. Y aquí hacemos un punto y aparte. ¿De qué se diferencia Edmundo González Urrutia con Juan Guaidó? Que además fue en su momento declarado ganador por parte de la Asamblea Nacional, que hoy es secuestrada por los chavistas y Nicolás Maduro. Esa es la primera diferencia. Y ustedes dirán, bueno, pero ellos tenían la Asamblea Nacional en sus bolsillos, declarando a Juan Guaidó presidente de Venezuela, donde países lo declararon presidente. Pero al final, ¿qué pasó? Venezuela, en su parte dictatorial de los chavistas y de Nicolás Maduro, pues pudieron quitarle valor a Guaidó, pudieron quitarle eso, y no es hasta el año 2024 donde se celebran elecciones por primera vez de una manera, como quien dice, organizada, que no esperaba el régimen de Maduro y de los chavistas que se pudiera vertir este plan. Pero regresando al comentario, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿O qué ha ocurrido diferente? ¿O cuál es la diferencia entre Guaidó y Edmundo González Urrutia? Sencillo. 8 millones de venezolanos votaron a favor de el hombre de Corina Machado, del hombre del partido 20 Venezuela, de Edmundo González Urrutia. La oposición logró, a través de la Embajada de Argentina en Caracas, con el apoyo del presidente argentino Milei, con el apoyo de Pedro Ruchurú y 4 o 5 héroes más que se encuentran asilados todavía
diplomáticamente en esa embajada, custodiada por la Embajada de Brasil y no reconocida por el gobierno de Maduro. 8 millones de venezolanos. Decenas de países reconociendo la victoria de la oposición en Venezuela. Por eso ha tomado fuerza Edmundo González Urrutia, luego de que tuvo que partir, que fue una jugada maestra por parte de la oposición, no por parte de Nicolás Maduro y de los chavistas, pensando que iban a debilitar a la oposición, pasando todo lo contrario. Es que en el mundo, en los parques, en las ciudades, se arman manifestaciones, se concentran manifestaciones en apoyo a la victoria de la oposición. Edmundo González Urrutia tuvo que salir de Venezuela porque lo iban a asesinar de la manera que fuere, o por maltrato, falta de alimentación, encarcelamiento, persecución a sus familiares. La negociación que tuvo objeto a través de los Países Bajos, que luego la concreta el expresidente español Zapatero en la embajada española, que luego de ahí se logra que con el permiso de Nicolás Maduro, España mande un avión militar y se lleven en asilo diplomático y político a Edmundo González Urrutia a España. Se ha visto que hay una maniobra por parte del chavismo que le resultó todo lo contrario. Porque es que la mentira tiene presente, pero no futuro. Tienen secuestrado la Asamblea Nacional, las instituciones democráticas, la Comisión Nacional Electoral. Y no basta con que haya un miembro como Juan del Pino, que se reunió con Edmundo González Urrutia y que dice que en agosto dijo que falta de transparencia y veracidad fue lo que imperó en los comicios del 28 de julio. Este fue el único ausente cuando se anunciaron los resultados de la noche de la elección presidencial. Ese fue Juan del Pino, miembro del Consejo de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, que es la que custodió las actas que luego fueron enviadas al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para validar el monstruoso robo de las elecciones de Nicolás Maduro. La diferencia de Guaidó y Edmundo González Urrutia es que se pudo orquestar un plan maestro, un plan exquisito que puso en evidencia a los monstruos de Venezuela de que se robaron las elecciones, de que el centro Carter que tuvo en Venezuela cuando Hugo Chávez le fue dado un golpe de estado por parte de los militares, que fueron los que lo volvieron y lo pusieron otra vez, estuvo en Venezuela y ha estado en diversos países. La observación internacional fue lo que logró que hoy en día el gobierno venezolano se esté concentrando más y más en tratar de justificar su robo que en gobernar. Pero no solamente esto, es que en Venezuela las denuncias de torturas, de comidas en mal estado y del deterioro de la salud es aún peor. Señores, en todos los hospitales se suspendieron las cirugías de alta complejidad. En todos. Se suspendieron las ayudas de las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales. No puede entrar dinero a Venezuela de ayuda. Y todo esto fue impedido y ratificado y oficializado a través de una ley que prohíbe eso. Venezuela está llegando a un colapso de salud. Cuando usted llega a un colapso de salud, su gente muere. Porque no puede ser ni diagnosticada. Porque es que los centros de salud y los centros de ayuda social para la comida están colapsados. Porque aún vienen más sanciones. Porque es más caro
dejar a Maduro en el poder y a los chavistas que no imponer sanciones. Sale mucho más caro porque se ve en el espejo de lo que puede ocurrir en otros países en Latinoamérica. Ya ustedes ven el caso de Cuba. Desde el año de 1959 está en un comunismo que ha llevado a ese país a un total deterioro. Y solo basta ver cómo era la República Dominicana en los años 90 comparada con Cuba y cómo es la República Dominicana ahora. Pudiera decirse que es 20 o 30 veces mayor en inversión, en economía. Y eso no se puede dejar a la suerte. El mundo tiene que parar a estos monstruos que son líderes de carteles, que son líderes de todo el narcotráfico que se inserta y las guerrillas que se insertan y que se encuentran en toda la franja amazónica que hace frontera con Colombia y Brasil. Es un país de 980.000 kilómetros cuadrados gobernado por unos cuantos. Creo que no llega ni a 2 millones de votos. Nicolás Maduro. Secuestrado porque tiene el poder militar y el apoyo de algunas naciones que, aunque no sea un apoyo contundente de presencia totalitaria, tiene un apoyo. Naciones con grandes armamentos militares que le han dado al gobierno de los chavistas desde la entrada de Chávez, más de 59.000 millones que se pueden oficializar de dólares. Pero Edmundo González Urrutia dice: yo voy el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo. Y los comentarios que nos hacen en las diferentes redes sociales y sobre todo la plataforma digital de YouTube es que ese va a ser un Guaidó que se va a juramentar en un parque. 8 millones de venezolanos en Venezuela le votaron a su favor. Las actas están ahí, son inviolables. Tienen un sistema de seguridad QR que no puede ser modificado. Las actas están en la web, en las páginas electrónicas. Gratuitamente las pueden buscar. Pero no solamente esto. Maduro ha encarcelado y privado de libertad al alcalde de Maracaibo en Venezuela. Y esto fue confirmada por la esposa del alcalde de Maracaibo. Estamos hablando de Rafael Ramírez Colina. Ella confirmó, su esposa, Vanessa Linares de Ramírez, el sábado pasado, que las autoridades venezolanas dictaron privación de libertad contra su esposo. Hasta el momento hemos recibido la noticia de que se ha llevado a cabo una audiencia en la sede del SEBIN en Maracaibo, donde de forma ilegal se ha decretado la privación de libertad del alcalde Rafael Ramírez. Añadió que esto agrava la vulneración de derechos fundamentales. Eso es lo que está pasando en Venezuela y eso no se puede permitir. Es unos crímenes de lesa humanidad. Y esto es visto por las organizaciones multilaterales, los organismos multilaterales y organismos de seguridad del mundo, como lo es el de la Organización de las Naciones Unidas, que se dicta y que se especifica que Maduro comete crímenes al igual que se cometen en Israel y en toda la franja de Gaza, que se cometen en Ucrania. Y él lo tiene de este lado del mundo, con una planta televisiva esparciendo por todo el mundo la gran mentira de que en Venezuela lo que se hace es protegerla del imperio yanqui, de la invasión extranjera. Y tienes países como Brasil, Colombia y México
que con sus acciones lo que hacen es que fortalecen más a Nicolás Maduro que lo que deben de fortalecer la libertad y la dignidad humana. De la forma que sea. O búsquese un discurso de Nayib Bukele, de Noboa o de otros países que se ve un grado, o de Milei, perdón, que ha sido una pieza clave en esto de Venezuela. Javier Milei. Busque los discursos de ellos y cómo ellos están llevando las cosas en su país. Falta mucho por hacer porque es un asunto de recursos, pero se ve un bienestar, se ve una tranquilidad a la libertad, se ve una mejor supervisión de las cuestiones de Estado o de país y tienen credibilidad ante los ojos del mundo. Mejor credibilidad que Petro y que Claudia Sheinbaum o López Obrador, que acaba de salir, y que Lula da Silva. Mayor credibilidad y mayor firmeza en lo que dicen y lo que hacen. Si habiendo sido grandes líderes por encima de los actuales presidentes de Argentina, Ecuador y El Salvador. Hoy por hoy, en Venezuela, lo que hay es una persecución y matanza y de sangre de la población. Las intríngulis que pasan dentro de los gobiernos tal vez no permiten de que este sea un tema oficial, pero yo entiendo y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que todos los gobiernos deberían tener este tema en su palestra, planta televisiva gubernamental, todos los días, 1 hora, hablando sobre Venezuela. Que el cuerpo diplomático o los cuerpos diplomáticos de los países expulsados de Venezuela, porque atacaron al régimen de los chavistas y del monstruo Maduro, se pongan a trabajar con los medios de comunicación. Porque lo que está pasando en Venezuela es el espejo de lo que puede pasarle a cualquier nación latinoamericana. Ya el presidente Joe Biden ha establecido que va a eliminar el parole humanitario. Y sacamos un programa sobre esto. No va a haber más ayuda ni para Venezuela, ni para Nicaragua, ni para Cuba, ni para Haití. Países totalmente colapsados económicamente, colapsados políticamente, colapsados socialmente. Países que se restringen los derechos fundamentales como derechos de igualdad, de libertad de expresión, de seguridad jurídica, pero sobre todo la coartación o la extirpación del país del respeto a la dignidad humana, que es el valor por encima de esos derechos fundamentales. Díganlo como quieran. En pleno siglo XXI, hablar de dictadura, hablar de coartar a la oposición, porque en este país hay una oposición tímida, porque lo único que la hace es Leonel Fernández. Después los otros hacen una oposición muy tímida, muy vaga, poco profesional. Y eso da el traste de que en este país se ve la democracia, aunque intereses oscuros tal vez intenten. Entonces, los que de verdad dicen que esto no se puede convertir este país en una Venezuela, entonces tenemos que vernos en el espejo de Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela cuando Hugo Chávez sube al poder? Sube diciendo que va a aupar la inversión extranjera. Sube diciendo que va a gobernar en beneficio de los más necesitados. Que no va a inmiscuirse en las instituciones democráticas. Que va a haber una separación de poderes. Y pasó todo lo contrario. Crimen organizado, lavado de activos,
tráfico de sustancias ilícitas y le quitaron todas las empresas a los empresarios y hubo una migración mayúscula de los ciudadanos venezolanos. Por eso, casi la misma cantidad de venezolanos en Venezuela está fuera de Venezuela. Y aquí lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Más de 3 millones de venezolanos en Colombia, 800,000 en Chile, 200,000 en España, 200,000 venezolanos en República Dominicana, sin contar los otros países, sin contar lo que hay en Panamá y los que mueren en el trayecto. Y así se encuentra el estatus de el país bolivariano de Venezuela. Total secuestro, robo de elecciones y lo que se pide por parte de la líder de Venezuela, Corina Machado, es que, aparte de que ella no se va de Venezuela, luego de que Maduro tratara de especular su salida, haciendo un paréntesis aquí, ¿qué logró Maduro cuando salió Edmundo González Urrutia? Que pretendieran que él había ganado. ¿Qué está logrando Maduro si sale Corina Machado? Le tiene terror. Porque ha sido el sostén de Venezuela. A nivel local, a nivel del exterior, a nivel de presencia en los medios de comunicaciones, estando en la clandestinidad. A nivel del equipo de trabajo que se hizo preparar, que se encuentra en la Embajada de Argentina, en Caracas, y de que todos los días su único trabajo es luchar por Venezuela. Y por Venezuela tienen que luchar todos los países, porque se puede repetir en cualquier país la situación de Venezuela. Un país presidido por narcotraficantes, socios de los carteles y con todo lo que hemos dicho en este programa hoy. Venezuela hoy se encuentra con una manzana podrida que está minando y acabando con su población, con su gente, que lo es el chavismo, el madurismo, con todos esos delincuentes, dictadores que se encuentran ahí. La pena es que esté apoyada por potencias que le hacen presión a los Estados Unidos, pero no es poniéndome del lado de los Estados Unidos, que ha tenido mucha culpa sobre esto, sino que son potencias que no están viendo el impacto de muerte que ocasiona en esta región apoyando a ese monstruo de Maduro y de los chavistas, por tener una injerencia de poder en este lado del globo terráqueo. Pero así se encuentra Venezuela. No se ha visto ninguna mejoría. Se aumentan las sanciones. Ojalá y se sigan aumentando aún más las sanciones. Y que cueste lo que cueste, Nicolás Maduro tiene que saber que quedándose pierde todo. Y es mejor salirse. Porque el costo del quedarse es sumamente peor para él como para todos.